El hombre es el único ser en el mundo con la capacidad de expresarse con un lenguaje articulado, ya que ninguna otra especie zoológica dispone de la capacidad física y mental adecuada para hacerlo. A la filosofía no le interesa particularmente el lenguaje como sistema, sino con su relación con el mundo, con el pensamiento y con la cultura. Todo comienza en el Círculo de Viena, con una invitación por parte de la Universidad de Viena hacia Moritz Schilk. Así, en 1922 se dieron a cabo pequeñas reuniones en las afueras de los bares y cafeterías en Viena entre Schilk y sus discípulos. En 1925, el filósofo Rudolf Carnap se une a este grupo, resultando así ser el miembro más representativo y significativo. En las reuniones, los miembros del circuito de Viena tomaban una actitud antimetafísica y se mostraban interesados hacia el lenguaje. El positivismo lógico pretendía alcanzar sus objetivos mediante unos medios de verificación empírica y análisis lógico. La filosofía del lenguaje trató por mucho tiempo explicar lo que significaba significar. Y hubo 6 teorías creadas para explicar esto. La primera, la empirista británica. La segunda, la teoría de la perspectiva. La tercera, la teoría colectiva. La cuarta, la teoría de la verificación. La quinta, la teoría pragmática. Y por último, la teoría de la verdad. Y todas estas tenían algo en común, que todas eran un mismo punto. Todas eran utilizadas para ver si algo era verdadero o falso. Para Ludwig Wittgenstein, las palabras tienen significado solo en el contexto de un juego. Mientras veía un partido de fútbol, esta idea filosófica se le ocurrió a Wittgenstein. Si una persona sin conocimientos previos de fútbol está viendo un partido, le parecerá al azar y sin sentido. Para que tenga sentido, debe entender las reglas del juego. Una vez que entiende el contexto general del juego, entonces los hombres corriendo alrededor de una pelota ya no parecerán locos y tiene sentido el juego. En síntesis, Wittgenstein nos dice que las palabras pueden ser distintas dependiendo del contexto en que se hablan. También esto depende de la cosmovisión de la persona, es decir, de cómo está rodeada, de su familia, su entorno social o inclusive su estatus. También nos habla de los microuniversos y de cómo estos nos entienden de que las personas piensan totalmente distinto, de que una persona puede comprender una palabra o puede comprender un sinnúmero de palabras totalmente distintas a otra persona. Y cada quien analiza las cosas y llega a su propia conclusión. El lenguaje es una creación del hombre para entenderse y comunicarse con sus semejantes, utilizándolo como medio de expresión de sus intenciones, su pensamiento, sus sentimientos y emociones, y representa una manifestación cultural. Los filósofos no se detienen en el significado de una palabra u oración, sino en el sentido que tiene esa expresión, o sea, lo que quiere decir y su verdad o falsedad. El lenguaje expresa significados y una visión del universo, y cada filósofo tiene una forma singular de decir las cosas, creando las expresiones más elocuentes que identifican con mayor exactitud su manera de pensar.